Ella es consultora política y CEO de Inmacén, ya ha estado en otras ocasiones con nosotros. Primero, para saber, Giovanna, si me está escuchando. Muy buenos días, Jimmy, ¿cómo estás? Gracias. Giovanna, a ver, primero veamos lo que ustedes han hecho un muy importante estudio que asumo que en los próximos días ya trascenderá y será dado a conocer, ¿no? A personas de 16 a 70 años, con una muestra bastante grande, hombres, mujeres entre 16 y 70, decía, en diferentes zonas del país. En Guayas, todas las Pichincha. provincias. En Sí. todas las provincias del Ecuador, salvo en Galápagos, son 1.500 entrevistas efectivas con un margen de error de más o menos 2.5 y se realizó la encuesta entre el 21 al 26 de julio. Es muy reciente. A ver, ¿qué encontraron en el tema que tiene que ver con el país que va a dejar el presidente Lasso al próximo gobernante? Porque es importante ir conociendo eso. Por ejemplo, se habrá preguntado sin duda que si el Ecuador va por el camino correcto, que si aprueba o desaprueba la gestión del presidente Lasso. ¿Cuáles son ya casi al final del periodo del presidente Lasso esas respuestas que dio la gente? Bueno, realmente ha sido una mala experiencia para el país, lamentablemente. Hoy día 50,4% de los ecuatorianos considera que el peor presidente que ha tenido el país ha sido Guillermo Lasso. Creo que este es un tema que indudablemente va a tener una influencia en el corto y mediano plazo porque es una opción, ¿no es cierto?, de cambio que la gente decidió en el anterior proceso electoral y que termina con apenas un 14% de aprobación versus 84% de la gente que hoy día desaprueba su labor. Y de ese 14,7 obviamente hay un porcentaje de aprobación dura que es de apenas 6 puntos, casi, redondeando a su favor 7, o sea, la mitad es una aprobación dura, la mitad es una aprobación débil. Y esto es un tema que marca mucho el estado de ánimo de la gente e incluso además tendría que poner al presidente con lo que puede o no puede hacer en los pocos días que le restan de su mandato, porque por ejemplo hay un tema en el que el gobierno ha seguido decidiendo, como es el tema de la firma del acuerdo comercial con la China, del cual solo 43% de los ecuatorianos está informado. Y además, si comparamos con meses atrás, antes era 33 el que se sentía informado, ahora es nada informado, ahora es 43, lo cual es totalmente contradictorio, porque se supone que un gobierno, ¿no es cierto?, debería informar a la gente sobre ese tema. Y lo que es peor, casi el 50% de los que aprueban al presidente están en desacuerdo con esa firma, o sea, ese 14% podría terminar en 7 o menos, de acuerdo a lo que se sepa o se analice en los próximos días, aunque la atención vaya derivada hacia los candidatos. Claro, independientemente de eso, yo creo que en esa medición habrán encontrado mucha gente que ni se ha enterado que se ha producido una firma de un documento, de un acuerdo comercial con la China, ¿no? Exacto, o sea, estamos hablando de un porcentaje altísimo que no está no está informado y que cree sobre todo que no debería haberse hecho, porque finalmente es esta sensación de que hoy día todo lo que venga desde el gobierno, ¿no es cierto?, desde el presidente, tiene ya una connotación negativa. Entonces, realmente hoy día 66,6% de los ecuatorianos no sabe que el presidente ya firmó el acuerdo comercial con China. Y esta cifra es más alta en Azuay con 88%, en Pichincha con 78,9% y en general está por encima del 60% en todas las otras zonas del país. Y además, este tema de China es un tema latinoamericano, porque obviamente hay una cada vez mayor presencia de este país en
en Latinoamérica, en distintos países, y Ecuador no es una excepción, y no es una excepción, pero además en el recelo que hay de la gente hacia la presencia china, solo 12,6% considera que la presencia china en el Ecuador ha sido principalmente beneficiosa para el país. Sí es cierto que hay una gran mayoría que dice que ni beneficiosa ni perjudicial, como 50%, pero hay que poner atención finalmente, porque estamos viendo lo que pasa en Bolivia, por ejemplo, con las reservas de litio, ¿no? Y lo que puede pasar en otros países donde también su presencia cada vez es mayor. Ya, Giovanna, en este marco también midieron los índices de aprobación y desaprobación de instituciones como Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por ejemplo. Sí, y allí, claro, encontramos con que finalmente las Fuerzas Armadas son la entidad con mayor respaldo, ¿no? Y además con una percepción que se incrementó con respecto a julio del año pasado, o sea, de julio a julio, porque como recordarás, Jimmy, nosotros hacemos estas mediciones periódicamente. En julio del año pasado, solo 43,4% aprobaba la labor que realizan las Fuerzas Armadas ecuatorianas, y hoy día eso ha subido a 63,2%. Es decir, a pesar de los niveles de inseguridad y que se han dado en el país y todo esto, ahí lo que se está produciendo es un cierra filas alrededor de quienes representan a las autoridades. Y en el caso policial, que podrían estar más desgastadas por el incremento de la delincuencia, encontramos que la aprobación a la gestión que realiza la Policía Nacional se mantiene en los mismos niveles de todo el año, ¿no? Con 43,4 sin mayores variaciones. Y esto debe, si uno ve la información cualitativa, está relacionado básicamente con dos ideas. Una, esta sensación de que a la Policía Nacional no siempre se le da toda la libertad o el apoyo para actuar frente a la delincuencia. La otra es que forman parte también, lamentablemente, de las víctimas que se dan en los atentados o en los enfrentamientos, y eso también genera algún nivel de solidaridad, ¿no? Y esto es, creo, lo que hace que, a pesar de que la evolución en el tema de inseguridad, porque lo que deja Guillermo Lasso es un país con una sensación de inseguridad ciudadana enorme, ¿no? La mayor de su historia, probablemente. Ahora, Giovanna, también sé que han consultado respecto de temas como minería ilegal, como, no sé si puntualmente la consulta del Yasuní, pero temas ambientales. ¿La conducta del ecuatoriano sigue siendo similar a las de la última medición de ustedes de hace 7, 8 meses? Justamente eso es un tema importante, porque sí, nosotros, como no estamos inscritos en el CNE, no podemos dar resultados estrictamente sobre el tema de cómo va a votar. Sin embargo, sí es un buen indicador cómo ha ido variando, o en este caso no variando, el tema de las percepciones de los ecuatorianos sobre el tema ambiental, ¿no? Por ejemplo, efectivamente, como tú señalas, Jimmy, en este momento el porcentaje de personas que cree que se debe aumentar las zonas protegidas en el Ecuador, ¿no es cierto?, para que allí no se puedan realizar actividades mineras o extractivas, se mantiene exactamente igual al de abril de este año, ¿no? En 52,5%, lo que hace pensar que las campañas justamente que se dan a nivel nacional por el Yasuní, y en el caso de Pichincha, con un tema adicional puntual, no está incidiendo, ¿no? No está incidiendo en esa percepción. Y lo que es más interesante es que uno esperaría que la gente más joven estuviera más pro la defensa de las zonas ecológicas, ¿no? Y finalmente no es así. O sea, en el caso de los jóvenes, ¿no es cierto?, que se deben aumentar estas zonas protegidas, es un 46,1% versus un 56,7% en las personas de 45 años a más. Entonces allí también hay una, digamos, limitación aparentemente de quienes están trabajando estos temas, de que no están llegando a la juventud.
Y el otro tema es que tampoco están logrando llegar de forma masiva, o sea, a los sectores de menores recursos, porque en estos sectores, el bajo inferior y el marginal, tenemos menos de 50% de la gente que cree que se deben aumentar las zonas protegidas. Hola Giovanna, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo ha estado? Buenos días, Omar. ¿Cómo estás? Hola Giovanna, igualmente. Giovanna, a ver, ahorita acaba de decir una verdad como puños, ¿no? Que desmitificamos esto de que todo joven es progresista, ambientalista, pro aborto. Eso es bueno, ¿no? Eso es lo que te brinda estos estudios, ¿no? Que te desmitifica muchas cosas, ¿no? Claro, y que desmitifica en todo caso que si hay un potencial, ¿no es cierto? Los que no está siendo utilizado por quienes están estableciendo los discursos. Probablemente las personas que están sacando no son las que más llegan a los jóvenes o las que más llegan a los sectores populares. Entonces allí debieran redefinir probablemente o precisar mejor sus mensajes, porque finalmente este es un tema de largo alcance, el tema del calentamiento global, ¿no es cierto? Es un tema que preocupa a todos. En este momento 70,1% de los ecuatorianos dice que le preocupa mucho el tema del calentamiento global, y nuevamente no son los jóvenes los más preocupados. Hay mayoría en esos jóvenes, 66%, pero en de 45 años o más está en 71%. Entonces es como que los jóvenes están ahora hasta desconectándose de ese tema. Ahora, es muy probable que cuando venga lo del fenómeno del Niño, que ojalá sea mucho más suave de lo que vaticinan los expertos, estas cifras se van a ir todavía por el cielo, ¿no? Porque es allí donde la gente va a tener que ver en carne propia lo que son los efectos de este calentamiento global. Y además esto va a ser terrible para el próximo gobierno, porque si bien la mayoría reconoce que el Ecuador no está preparado para enfrentar este tema, a la hora de que las papas quemen, la gente va a voltear hacia quien en ese momento ejerza la presidencia de la República. Claro, ahora, Giovanna, a ver, todo este escenario caótico que vive el Ecuador complica aún más a los estrategas de campaña llegar con un mensaje a los segmentos, porque mira, de por sí se habla ya desde hace algunos años del nuevo elector, ¿no? Esta nueva era en donde la gente es adicta a la dopamina, en donde necesitamos estimulaciones visuales rápidas, que los jóvenes tienen un nuevo lenguaje, que la tecnología es una forma de mediación más complicada. Pero si a eso le sumamos el miedo, el temor, la inseguridad, del cóctel más complejo imposible para los equipos de campaña, ¿no? Pero pareciera como si tú ves las campañas y ves estas cifras y miras en las calles y sales a las calles, te das cuenta de que es como si tú fueras con ánimo de fiesta a un velorio, ¿no? Uh-huh. Y eso en realidad es un primer gran tema que debieran preguntarse. ¿Están sintonizando con este tema? Hoy día 49,4% de los ecuatorianos dice que en los últimos 6 meses ha sido víctima de un delito, la mitad prácticamente. Y mira, en el nivel alto medio eso llega a 63%. Uh-huh. O sea, eso quiere decir que la inseguridad ciudadana, que estaba de alguna manera durante mucho tiempo siendo más sufrida por los sectores más pobres, hoy comienza a ser la experiencia diaria y mayor de los sectores altos y medios. ¿Y eso qué significa? Que la gente se encierra en sus casas, que la gente cada vez sale menos, que desconfía de todos, ya no solo del político, sino del que se cruza en la calle o del que está al costado en el auto que va. Y en ese clima es muy difícil comunicarse. Y esto lo tienen que entender quienes están organizando campañas. El Ecuador siempre ha sido un país de gente abierta, amable, confiada, ¿no es cierto? Pero ese sentimiento está cambiando, y está cambiando incluso además por pedidas de un gobierno de mano dura, ¿no? Piden un gobierno de mano dura. Y eso es un boleto peligroso, ¿no? Porque significa que Giovanna, se le puede dar a quien venga un cheque en blanco. No sé, y con esto le doy paso a Noris, no sé si pudiste, bueno, supongo que sí, esta última medición que hizo el antibarómetro, que hablaba sobre que cada vez en la región la gente
va queriendo gobiernos autoritarios y le tiene menos confianza a la democracia. ¿Pudiste descubrir algo sobre ese punto en tu estudio o no lo mediste? Sí, hay una gran insatisfacción y en todos los niveles, o sea, no es solamente en los sectores más pobres los que se sienten insatisfechos con la democracia, sino también los altos medios. Y en realidad con esta medición el Latinobarómetro hay que tener en cuenta, o sea, cuando nosotros preguntamos sobre democracia, lo que deja en claro la medición es que no estamos hablando de la misma cosa en todos los países ni en los mismos lugares, o que en todo caso no estamos hablando del sistema democrático, estamos hablando de un estilo de vida. Cuando la gente agarra y vive como en El Salvador, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo con este tema de las maras, controlando cada vez más espacio, y viene un presidente que puede ser autoritario, es decir, ya finalmente no le importa, ¿no? O sea, porque finalmente lo que quiere es caminar tranquilo. Lamentablemente en el Ecuador se está caminando hacia ese tema también, en el sentido de que la gente va a privilegiar simplemente volver a recuperar la calma. Y cuando lo logre, de repente dice, sí, estoy más contento con la democracia, aunque el gobierno no sea todo lo demócrata que debiera o fuera más bien autócrata, ¿no? Entonces ese es el peligro que pasa en nuestra región, e incluso cuando en el imaginario popular, porque no solamente pasa en Ecuador, nosotros trabajamos en otros lugares como Colombia, Bolivia y el propio Perú, por supuesto, el imaginario de Bukele, ¿no? Queremos un Bukele. Aquí hemos visto que en la campaña se ha tratado de generar una situación así, pero existe el espacio, requiere para ser llenado de ciertas características, ¿no? O de ciertas posiciones que, bueno, ya ahí depende de los estrategas si lo logran o no. Giovanna, buenos días. Noris Arroyave te saluda. Nori, ¿cómo estás? Saludos. Se ha hablado de un estancamiento, por decirlo así. Sé que no puedes dar cifras, pero ha existido un pare de crecimiento entre los candidatos en estas últimas semanas. ¿A qué crees que se debe eso? Entendiendo que ya se acercan las elecciones, que debería ser el efecto contrario. ¿Qué le pasa a la gente que está como un poco más reacia que al inicio cuando se mencionó que iban a haber elecciones? Bueno, yo creo que se ha notado mucho en estas elecciones que la clase política fue sorprendida, ¿no? Por la decisión presidencial. O sea, y cuando digo que fue sorprendida, bueno, lo cual también habla en algún sentido mal de la clase política, porque yo me acuerdo en abril en la anterior medición que estuvimos, hablamos de la muerte cruzada y de que la gente la iba a aceptar aunque no era su opción ideal, ¿no? O sea, que si le iba a pasar nadie iba a protestar. Entonces, yo creo que ahí la clase política se durmió, y ha dejado que el tema, bueno, se ha planteado desde el punto de vista de la presidencia, pero no ha sabido cómo reaccionar frente a eso. Ahora, indudablemente hay hoy día un estado de ánimo muy a favor de alguien que no está en el proceso electoral directamente, pero que tiene una incidencia. Cuando hablamos del mejor presidente que ha tenido el Ecuador, 57,9% dice Rafael Correa, lo cual significa además un 12,6% de aumento con respecto a la medición que hicimos en abril de este año, donde era 45,3 el que le daba esa categoría. Entonces, eso implica un estado de ánimo también. La gente está mirando al pasado, no necesariamente quien quisiera que estuviera en el proceso electoral está en este caso, y la oferta además está en una estrategia de definir, en el caso de los que son alternativas al correísmo, quién va a ser el segundo, no teniendo en cuenta de que finalmente el tema es hoy, ¿no es cierto? Y hoy día tienen que plantear una estrategia general y no sirven este tema de, bueno, yo lo que quiero ser es el segundo y hablar de escenarios que pueden o no darse. Muy bien. ¿Una pregunta más quería hacer? No, está bien eso. Gracias, Giovanna Peñaflor. Siempre el tiempo, ya sabes, que atenta contra sí, pero yo las les agradezco intenciones que muchísimo tenemos. esta oportunidad. Gracias. Chao, Giovanna.